Quien habla es un periodista, por supuesto, pero un periodista que tiene formación de abogado, una larguísima experiencia como abogado en litigios en todos los niveles, ante todas las autoridades, y un profesor por varios años de derecho probatorio, habiendo sido alumno de uno de los más grandes juristas que tuvo Colombia, del doctor Luis Caro Escayón, precisamente en esa materia. No soy un improvisador en la cuestión y me he resguardado de adelantar ninguna opinión periodística sobre el tema antes de tener mejores elementos de juicio que ya están a mi disposición como a disposición de cualquier colombiano. Ayer presencié por medios de comunicación las declaraciones testimoniales de un bandido, quien dice le consta un tal Juan Guillermo Monsalve Pineda, de quien dice le consta que en la hacienda Las Guayaracas se reunían los hermanos Uribe Vélez para dirigir las operaciones paramilitares en la región y para organizar esos grupos armados. Esa noticia supuestamente llegó a poder de la Corte Suprema de Justicia y sobre esa base la Corte Suprema de Justicia tranquilamente toma una decisión de 12 páginas, una decisión que compromete al mundo entero, que pone en entredicho nada menos que la imagen del hombre más importante que hay en Colombia después del presidente electo hoy, que es Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez es un patrimonio de la nación, el mejor presidente que tuvo Colombia en 200 años y el líder indiscutible de la oposición a Juan Manuel Santos, cuyo régimen termina, y líder indiscutible e indiscutido de la coalición política que hará posible el gobierno de Iván Duque en los próximos años. Examinemos el tema. El testimonio es un medio de prueba que está dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y en el Código de Procedimiento Penal y en todos los códigos, porque es un medio de prueba excepcional de una delicadeza inmensa. El testimonio es uno de los asuntos que más ha llamado la atención de los jurisconsultos, de los jueces, de los analistas del proceso, no solamente en Colombia, sino en todos los lugares del mundo. Se trata de una persona que sabe porque le consta algo que tiene que ver con lo que se llama el tema probandum, es decir, uno de los elementos fácticos que componen un proceso, porque vio, porque oyó, porque supo, porque presenció alguno de los hechos que interesan al investigador, bien sea al juez civil, al juez penal, al juez laboral, a cualquiera que él sea. Ese testigo, que así se llama la persona que rinde testimonio, se presenta ante un juez y bajo la gravedad del juramento, porque se compromete a decir la verdad, toda la verdad y nada más de la verdad de lo que sabe, y que es obligación suya decirlo, salvo los casos de reserva de secreto profesional, que están limitados a los abogados, a los contadores públicos, a los periodistas, en función de leyes que llenan de requisitos y de garantías ese secreto profesional. Todos los demás están obligados a decir toda la verdad. El testigo tiene que ser examinado, y tiene que ser examinado por el juez en sus antecedentes, en sus calidades y en su distancia con el proceso. El testigo ideal es aquel que sabe mucho porque lo presenció todo, que tiene una personalidad que no deja dudas sobre sus capacidades de intelección y sobre su voluntad de decir la verdad, entre otras, porque esté completamente libre de cualquier posibilidad de manipulación o gobernado por cualquier tipo de interés. Un testigo interesado en el resultado de la causa es lo que se llama un testigo sospechoso, cuyo testimonio se puede recibir, pero frente al cual el juez debe tomar inmediatamente
las distancias psicológicas que corresponden al dicho de una persona interesada. El testigo, además, debe tener unas condiciones, y es que habrá que examinar su memoria, habrá que examinar las condiciones reales, como dicen ahora tantas veces, de lugar, tiempo y modo en que recibió la información que va a transmitir. Y para eso, lo ideal es que el testigo haga deposición de sus hechos, de su verdad, inmediatamente, porque el tiempo corre y la memoria se diluye, y porque muchos hechos acuden a la memoria de la persona, y habrá que ver cuán fiel y leal es el testimonio rendido por una persona que supo hace tiempos de algo que le consta con respecto a un proceso. El testimonio es un tema de los más difíciles de tratar en derecho probatorio, y el juez tiene que ser un gran experto en lo que llamamos, los juristas que nos ocupamos de este asunto, la crítica del testimonio, sobre lo cual hay obras capitales. Tal vez la de Francisco Gorf haya sido insuperable, pero sobre el tema han opinado las cortes, los jueces, los juristas, los abogados, todos, porque es un tema esencial. ¿Cómo se critica el testimonio? Pero condiciones fundamentales para que el testimonio lo sea. Tiene que ser presentado ante el juez competente, que empieza por pedirle el juramento a la persona, porque lo que diga en contra de la verdad va a ser tomado como un falso testimonio, que es un delito. A un testigo que diga una cosa falsa ante un juez lo meten a la cárcel por falso testimonio. Tanta es la gravedad del asunto. El juez mira los antecedentes de la persona, los valora y le pregunta qué es lo que le consta sobre el asunto, para que haga una relación espontánea, no dirigida, no manipulada por nadie, de los hechos que le consta, y el testigo lo cuenta. A partir de esa revelación, el juez le pregunta, y luego viene el punto esencial que aquí quiero destacar: la contradicción del testimonio. No hay un testigo, no puede haberlo jamás, que no sea contrainterrogado, porque quien maneja el testimonio, quien presenta a un testigo como testigo potencial, es posible, muy posible, que haya hablado con el testigo y que le diga cuáles son las cosas interesantes que le debe revelar al juez. Pero es imposible preparar suficientemente a un testigo que no haga agua, que no se contradiga si está diciendo mentira, que no haya ocultado parte de la verdad o porque la quiere ocultar directamente en un acto doloso, o simplemente porque se le han pasado por alto circunstancias que son de inmensa relevancia. La contradicción del testimonio es un hecho fundamental para que cualquier autoridad de cualquier orden tome en cuenta el dicho de un testigo. Y entonces, hecha esa contradicción, el juez puede tomar otra vez la palabra para hacerle otras preguntas al testigo. Y finalmente se firma el acta correspondiente. Ha intervenido también y ha preguntado también el interesado en el testimonio, es decir, la parte que ha llevado al testigo y es la parte a la que le interesa el testimonio. Pero siempre, el último que pregunta es el contradictor. Y después, el único que puede preguntar después del contradictor es el juez. Todos estos requisitos se toman para que un testimonio pueda ser tomado en cuenta. Y aquí estamos enfrentados a un testimonio recaudado por una parte eminentemente sospechosa, el senador Cepeda, que concurre 21 veces a la cárcel para hablar con el bandido este, porque lo es. Guillermo Monsalve Pineda es un bandido. Bandido que, una vez que se conozcan sus antecedentes y que al juez le digan, mire, este señor es un asesino, este señor es un miembro de grupos paramilitares que desplazaron gente, que amenazaron gente, que extorsionaron gente. ¿Cuál es la posición del juez? Inmediata, de reserva frente a lo que va a decir un testigo. Si aparece como testigo una persona que mata,
que viola mujeres, que se roba lo ajeno, dígame si no va a poder mentir. Es un testigo que hay que tomar con unas precauciones infinitas. Pero no un testigo que haga su declaración en la cárcel a una persona que es un señor interesado en perseguir a Álvaro Uribe Vélez porque es su enemigo, su contradictor. Las contradicciones, los enfrentamientos del señor Cepeda con Álvaro Uribe son de conocimiento público, hecho público y notorio, que es otro tema que tratamos los abogados y los expertos en derecho probatorio. Eso no hay que probarlo. Y resulta que se meten a una cárcel. 21 veces va el señor Cepeda a visitar al señor Monsalve Pineda y después lo graban al interior de una cárcel donde no se pueden hacer estas grabaciones. Eso es un delito que está cometiendo el señor Cepeda, un delito al que se presta el señor Monsalve Pineda, lo que no es sorprendente para nada, y un delito que tiene que permitir el IMPEC, porque a nadie se le ocurre que después de hechas las requisas indispensables se pasen por alto medios de grabación y se pase por alto la circunstancia de que en algún lugar de la cárcel, en un rincón de ella, en un salón especial, el señor Cepeda pueda preguntar y poner este bandido a contestar lo que Cepeda quiere que le conteste, sobre hechos ocurridos 25 años atrás. El presidente Uribe fue gobernador de Antioquia en el año de 1995 y estamos hablando de esos hechos ocurridos en aquel tiempo o tal vez anteriores, cuando este señor era un mozalbete. ¿Le podía constar? Pues le podía constar que allá llegaba el patrón, que llegaba el señor Uribe Vélez. Eso le podía constar, que le contaran los secretos y que le dijeran cuáles eran las conversaciones de los hermanos y cuáles conversaciones tenían para armar grupos paramilitares y para reunir gente en la hacienda La Guacharaca. Cuando su papá, su padre, se ha presentado a decir bajo la gravedad del juramento que es mentira lo que está diciendo su hijo y que en esa finca nunca se hizo ese tipo de reuniones. Finca pues que tiene un pasado muy doloroso para la familia Uribe Vélez y desde luego nunca ocurrió lo que están diciendo que ocurrió. Y es sobre la base de ese testigo que la Corte Suprema de Justicia llama al presidente Álvaro Uribe Vélez a indagatoria y lo pone a las puertas de la cárcel. ¿Será esto posible? Si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueran personas decentes y jueces probos, ¿qué era lo que tenían que hacer? Yo no digo que desechar de plano, in limine, la declaración de Monsalve. Lo tenían que llamar para que bajo la gravedad del juramento dijera lo que tenía que decir en presencia de Álvaro Uribe Vélez y en presencia de su abogado para ejercer el derecho de contradicción, que es un derecho constitucional fundamental. Si los magistrados de la Corte fueran magistrados de veras y fueran personas decentes. Utilizar un testimonio dicho entre comillas porque no lo es, por un bandido, dice el Código de Procedimiento Penal, que sin el lleno de los requisitos que el Código señala para que se riba un testimonio, el testimonio es nulo de plano. Esas conversaciones del señor Cepeda y del señor Monsalve jamás podrán ser elemento probatorio. Jamás, en ninguna circunstancia y por ningún motivo, porque lo dice la propia ley. Debe ser desestimado por ser nulo de plano. Y es sobre esa base, señores, es de esa manera que el presidente Uribe queda en la picota pública, que un hombre intachable, que un luchador infatigable por la democracia de Colombia y por los intereses de los colombianos, un hombre que nos devolvió la tranquilidad y que devolvió al país la sensación de prosperidad y de paz y de progreso que tuvo Colombia entre los años 2002 y 2010, puede ser considerado ante los ojos del mundo entero como un hombre que se va para la cárcel. ¿Es eso posible? Esto que estoy diciendo lo puede preguntar usted, querido oyente, a cualquier abogado, a cualquier jurista, a cualquier magistrado, para que le diga
si hay algo de mentira o de exageración en lo que estoy diciendo, respecto de lo que un testigo es, de lo que un testimonio vale y de las condiciones en que debe ser recibido en toda circunstancia el dicho, la declaración de alguien que aspira a ser testigo. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es un horror. Y filtrar ese documento de 12 páginas que nos mostraban físicamente en un noticiero de televisión es otro delito. Señores, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si son ellos los que permitieron esa filtración, unos delincuentes. Porque ese es un acto sometido a la reserva sumarial, precisamente para darle oportunidades de defensa al doctor Uribe Vélez antes de que eso se haga público y antes de que la contradicción sea imposible. Señores, estamos ante un escándalo judicial de unas dimensiones gigantescas. Aquí no es Álvaro Uribe Vélez el que debe renunciar. Son los doctores Barceló y Hernández y el señor Castro, el doctor Castro, los que deben renunciar de vergüenza, de pena ante Colombia. Permitimos unas filtraciones y le estamos dando valor a un testimonio que no lo es, a un testigo que es un bandido por hechos ocurridos hace 25 años sobre lo que no puede costarle a ese bandido nada de lo que está diciendo. Y omitimos el derecho de contradicción, que es un derecho sagrado. El abogado del presidente Uribe no está clamando por lo que no le corresponde. A nadie lo pueden someter al dicho de nadie sin tener la oportunidad de contrainterrogarlo y de poner en evidencia que miente, o que exagera, o que está guardando hechos que se los ha reservado por alguna razón que sea. Y a un bandido no se le puede creer nadie. La crítica del testimonio de don Francisco Gorf, la crítica del testimonio, que es uno de los elementos esenciales del derecho probatorio, para que la prueba más difícil de valorar sea tenida en cuenta como tal prueba. Álvaro Uribe Vélez no puede ser indagatoriado, y mucho menos conducido a la cárcel en estas circunstancias. La conducta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es la que está en entredicho. Es el honor del Poder Judicial, precisamente de un Poder Judicial sacudido por algo que el país conoce con inmenso dolor y con infinita vergüenza: el cartel de la toga. Son los carteles de la toga los que quieren producir este efecto sobre la estabilidad política de la nación. Es la pregunta que nos hacemos.